Hola, hoy te vamos a mostrar cómo se utiliza el software BED para nuestro panel eRide Venue 1717. Para ingresar al software vamos a hacer doble clic sobre el icono de la huellita. El ID es admin y la contraseña no tiene. Seleccionamos OK. Acá va a cargar los drivers y va a abrir el detector. Ahí sí se inicializa correctamente. Esta es nuestra pantalla principal. Acá vamos a encontrar en registrar, en la pestaña registrar, todos los datos para cargar a nuestro paciente. Ninguno de estos datos son necesarios, pero sí se aconseja completar la mayor cantidad de datos posibles para tener una información más completa de nuestro paciente. Nos pide el nombre de nuestro paciente, vamos a colocarle prueba, el segundo nombre o apellido, primera, vamos a ponerle, porque es la primera prueba. Acá podemos cargar un médico de referente y luego en la segunda vez que realicemos una placa, si desplegamos la flechita hacia abajo nos va a aparecer el mismo médico para seleccionarlo. A medida que vayamos cargando médicos, nuestra lista va a ser mucho más larga. Y lo bueno de esto es que no tenemos que cargar siempre la misma persona que realiza la placa, sino que solo debemos seleccionar. Vamos a cargar Medify. Acá podemos cargar alguna otra identificación que tenga nuestro paciente. Si quiere un número de chip, qué género es, macho castrado, hembra esterilizada u otros. Acá podemos cargar la fecha de nacimiento. Con estas flechas nos movemos cambiando de año y con esta de mes. Vamos a ir acá. Si hacemos un clic sobre este cuadrado de edad, nos calcula automáticamente los años que tiene nuestro paciente. Acá podemos completar la altura, el peso, el espesor, es decir, el diámetro que tiene en centímetros. Acá seleccionamos especie, que podemos seleccionar canino, felino, aves, iguanas, serpientes, tortugas, hámster, conejo. Y seguimos con distintas especies dentro de lo que es exóticos. Después si tenemos una especificación de raza y la descripción, si es necesario. Una vez que completamos nuestros datos, vamos a las imágenes. Podemos seleccionar el animal desde acá, como habíamos mencionado anteriormente, o también mismo desde acá. En este caso vamos a hacer un perro. Y vamos a ir posicionándonos sobre la parte del cuerpo que queremos examinar. En este caso vamos a hacer una columna. Nos posicionamos acá. Y ahora vamos a esta columna que está en mi extremo lateral derecho del software. Y vamos a seleccionar la parte, el ítem o la incidencia que vamos a hacer sobre el animal en esa parte del cuerpo específica. Por ejemplo, si queremos hacer un abdomen dorso ventral y lo seleccionamos, así nos dice que tenemos que colocar el animal. Para un ventrodorsal así, para un lateral así, para una espina lateral así, para una espina ventrodorsal así, y así sucesivamente con cada parte del cuerpo y cada incidencia que queramos hacerle al animal. En este caso vamos a hacer una espina lateral. Esto es solo a modo de prueba porque no tenemos un animal ahora para hacerlo con nosotros, sino que lo vamos a hacer con un hueso que tenemos acá. Ahí está solamente marcada esta parte del cuerpo. ¿Cómo hacemos para que quede seleccionado este ítem? Debemos apretar la flechita de acá abajo. Supongamos que pusimos 3 veces la misma incidencia y nos equivocamos, tenemos que volverla hacia arriba. Ponemos hacia arriba y hacia arriba. Una vez que seleccionamos nuestro animal y la incidencia, podemos seleccionar más de una. Supongamos que también le queremos hacer columna lateral. Vamos a cargarle. No lo vamos a hacer, pero lo vamos a cargar. Una vez que tenemos todo seleccionado, podemos apretar este bien de acá y empezamos a hacer la radiografía. Antes de eso, quiero mencionarles y quiero que miren acá arriba, dice Ready en verde, pero al lado hay un ítem en amarillo. Y acá dice que el estado, la exposición está prohibida. Esto quiere decir que el panel está ready, está listo para
para funcionar, pero que la exposición no se puede hacer porque el software no detectó que le hayamos seleccionado hasta ahora una incidencia que tenga vacío para poder entregarnos la imagen que queremos. Pero bueno, ahora le vamos a poner bien y veamos qué pasa. Pusimos bien y se nos abrió esta pestaña, que es donde nosotros podemos realizar nuestra exposición. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Nuestro cartel está en verde y dice Ready. Es decir, y acá leemos, es decir que nuestro estado de exposición está habilitado. Ahora sí, nuestro panel está listo y está listo el software para detectar la placa que nosotros hagamos. Ahora solo queda realizar nuestro disparo de rayos X. Ya tenemos nuestra placa en pantalla. Ahora automáticamente el software nos selecciona la segunda placa, que es de cadera lateral. Si nosotros no queremos hacer esta placa y solamente nos quedamos con la placa que acabamos de realizar, hacemos un clic con el botón derecho, es decir, el que nunca se utiliza en el mouse, y seleccionamos eliminar hip lateral y eliminamos nuestra placa. Ahora miren cómo cambia el estado del panel. Aparece que el panel está listo, pero no puede recibir radiación porque no tiene ningún espacio vacío, es decir, ninguna incidencia seleccionada para recibir el disparo. Una vez que terminamos nuestra placa, podemos procesar nuestra imagen. En nuestro margen lateral derecho encontramos todas las herramientas. Encontramos las herramientas de visualización, luego encontramos las herramientas de medida y luego las herramientas de sistema. Y para finalizar, otras. Dentro de las herramientas de visualización encontramos la herramienta de mover, que es la primera que está seleccionada. Esto nos permite mover nuestra imagen en cualquier sentido y a cualquier lugar de nuestra pantalla. En todos los softwares, si nosotros nos paramos sobre la imagen y apretamos el botón derecho, es decir, el que nunca utilizamos, se nos abre automáticamente una herramienta de brillo y contraste. Si nos movemos hacia abajo y hacia arriba, podemos regular el contraste y hacia los laterales el brillo. Vamos a poder dejar nuestra imagen como más nos guste. Esto es a gusto del profesional. Con esta herramienta de acá hacemos lo mismo que vimos recién, solamente que es seleccionando la herramienta y apretando el botón del mouse izquierdo, es decir, el que siempre se utiliza. Y lo mismo, mantenemos apretado ese botón y nos movemos hacia abajo y hacia arriba o hacia los laterales según que queramos modificar, si el brillo o el contraste. La herramienta que sigue es la herramienta de zoom. Esto funciona de la misma manera que una ruedita en el mouse externo. Si seleccionamos esta herramienta y nos paramos sobre la imagen, apretando clic izquierdo, el que siempre se utiliza, y manteniendo apretado, si nos desplazamos con el mouse hacia arriba, vamos a hacer un zoom, y hacia abajo es un zoom negativo, es decir, nos alejamos de la imagen, nos acercamos y nos alejamos. Esta herramienta que continúa nos cambia por defecto el brillo y el contraste, es decir, a los que tenía originariamente, que eran esos. Nosotros, sin tener esa herramienta seleccionada, podemos apretar el clic derecho y volver a nuestro brillo y contraste que queramos. Ahora, esta herramienta de acá nos invierte los grises y los blancos y los negros. Esto está bueno para ver ciertas patologías. Si la deseleccionamos, nuestra imagen vuelve a como estaba anteriormente. Con esta herramienta de acá hacemos un zoom, pero clic a clic. Cada vez que hago un clic, hace un zoom. Un clic, un zoom. Y este de acá, lo mismo pero en sentido inverso. Un clic, una disminución de zoom. Es decir, vuelvo hacia atrás.
dejar mi imagen ahí con más zoom. Esta herramienta de acá me da por inválida la imagen, es decir, imagen rechazada. Con esto la saco de inválida. Con esta herramienta de acá adjusto la imagen. Supongamos que con el zoom me fui así y perdí noción de en qué parte de la imagen estaba. Con esto de acá vuelvo a mi imagen centrada en mi pantalla. Sin embargo, vamos a hacerle un poco de zoom para seguir editándola. Con esta de acá roto 90 grados mi imagen, en sentido contrario a las agujas de reloj. Con esta herramienta de acá la roto en sentido de las agujas de reloj, también 90 grados. Con la herramienta que sigue hago un flip vertical o un espejo vertical, es decir, mi imagen cambia de sentido. Y con esta lo mismo, pero en sentido horizontal. Así cambia en sentido horizontal. Con esta de acá hago una rotación libre de mi imagen. La selecciono y acá puedo escribir el ángulo que yo la quiero rotar. Por ejemplo, 20 grados. Pongo OK. Mi imagen se desplazó 20 grados. Si yo ahora quiero rotarla 20 grados más, se van a sumar esos 20 grados que voy a poner ahora a los 20 grados que puse anteriormente. Es decir, mi imagen va a estar rotada un total de 40 grados. Ahí está 40 grados rotadas del original. Yo puedo deshacer esto y vuelvo a mi rotación original. Si quiero rotarla para el otro lado, roto menos 20 grados y rota en el otro sentido. Cancelo. Con esta herramienta de acá puedo ocultar la información o el indicio que tiene mi imagen. Es esta información que encontramos en los extremos de mi radiografía. Con esto lo oculto y con esto los coloco de vuelta. Con esta herramienta de acá hago un zoom a una zona en particular de nuestra imagen. Es decir, es una lupa, funciona como una lupa. La selecciono y me poso sobre el lugar que quiero hacer un zoom. Y puedo hacer zoom pasito a pasito, más zoom del normal. Es decir, sigo amplificando mi lupa. Yo puedo hacer un clic con mi botón izquierdo y desplazarme con el mouse por toda la parte que quiero amplificar. Es lo mismo que una lupa, punto a punto. La herramienta que sigue es lo mismo, es una lupa, pero me intensifica el contraste y el brillo en esa zona particular. Puedo hacer lo mismo, amplificarla, hacer un clic sobre el recuadro y moverla con mi mouse, punto a punto. Me va a ir cambiando el brillo y contraste porque toma el del entorno. Y a la vez tengo lupa. Esta herramienta de acá me permite ver mi radiografía en tamaño completo, es decir, toma en referencia el tamaño de la pantalla. Como se me fue bastante, puedo aplicar esta herramienta de acá y ajusto la imagen a mi pantalla. Con esta puedo compararla con otra. Tengo que agregar mi imagen, cargarla desde un archivo externo. Esta de acá me permite jugar y regular mi brillo y contraste en una zona específica. Por ejemplo, toda mi placa va a estar con el brillo y contraste de esta zona en particular. O de esta zona. Y así puedo ir regulando mi brillo y contraste tomando una zona de preferencia. Ahora, quemamos mucho nuestra imagen, como pasó recién. ¿Cómo podemos volver al paso anterior? Con esta herramienta de acá. Esta herramienta de acá nos vuelve el brillo y contraste por defecto. Esta herramienta que sigue es la inversa comparativa. Es decir, nos deja nuestra imagen y la inversa de los grises y los blancos. Miren. Hay que apretar sí
Y ahora tenemos nuestra imagen original y nuestra imagen invertida. Para salir de acá, presiono esta tecla de acá. Esta herramienta de acá es para eliminar mi imagen. Cuando terminé de hacer mi placa y estoy procesando mi placa luego del disparo, si yo presiono esta herramienta, lo que me va a hacer es borrar la placa que yo hice, pero me va a quedar la incidencia seleccionada. Es decir, puedo volver a hacer una incidencia. Es lo mismo que un REAS. No lo voy a probar ahora porque se nos va a borrar nuestra imagen. Luego pasamos al paquete de medidas. El paquete de medidas encontramos, en primer lugar, medida de ángulos. Voy a acomodar mi imagen así. Medida de ángulos. En la medida de ángulos podemos seleccionar el ángulo que hay entre este y este, por ejemplo. Y nos dice 63 grados acá. Después tenemos este, que es el Cobb Angle o ángulo Cobb. ¿Qué nos dice el ángulo Cobb? El ángulo Cobb nos mide qué tan paralelas son dos líneas. Dos líneas pueden ser perfectamente paralelas, es decir, tener 0 grados entre ellas, y si hay alguna diferencia, es decir, algún tipo de angulación entre esas líneas, no son paralelas porque se van a tocar en algún punto de su trayectoria. Esto lo podemos ver acá. Estas líneas tienen 8 grados de diferencia entre ellas, es decir, no son líneas exactamente paralelas. Esto nos sirve para medir la escoliosis en un animal. Puedo mover mi línea y reacomodarla. Puedo llevarla hacia otro lugar. Luego encontramos la herramienta de distancia. La herramienta de distancia nos permite medir longitudes. Por ejemplo, el largo que tiene nuestra vértebra es de 142,1 milímetros. Luego podemos medir elipses. Nos va a dar todas las medidas del elipse. Por ejemplo, y nos va a dar el área, el perímetro y otras medidas en referencia al círculo. Ahora nuestra imagen nos quedó súper cargada de información. Para borrar tantos datos, podemos seleccionar nuestra herramienta a borrar y apretar en el teclado de la computadora Delete o Sub. Apretamos y se borra automáticamente. Otra manera es posándonos sobre la herramienta que queremos borrar y apretando la X que se encuentra dentro de herramientas de sistema. Esto lo mismo y esto lo mismo. Otra herramienta que encontramos dentro de medidas es la medida de los huesos. Acá podemos medir en forma de triángulo, líneas paralelas, círculos, dos líneas, líneas cruzadas, podemos hacer líneas de punto, podemos hacer líneas que tengan números, podemos marcar las vértebras o hacer una línea estática. Después tenemos herramientas de medida más específicas según especialidades. Generalmente, y en este caso en particular, hay muchas de traumatología. Podemos encontrar el ángulo de Norberg que nos dice acá cómo medirlas. Esto va a ser solamente a modo de ejemplo, ya que no es la incidencia que corresponde para este tipo de medidas. Pero apretamos, nos dice dónde colocar el punto 1, dónde colocar el punto 2 y dónde colocar el punto 3. Ahora nos dice dónde colocar el punto 1 nuevamente y dónde colocar otros 3 puntos. Y el punto 1. Ahí nos dice y nos da información de cómo está nuestra
cadera, la cadera de nuestro paciente. De esta manera podemos realizar TPLO, TTA, HIP y TTA2. Y también VHS, que es Vertebral Heart Size, es decir, es un método para medir el tamaño del corazón canino en radiografías. Vamos a eliminar esta medición apretando nuestra cruz. Luego encontramos las herramientas de sistema. Acá encontramos la I, que nos va a medir cuál es la izquierda, la D nos dice cuál es la derecha, la A, nuestro lado anterior. Podemos mover estas letras y a su vez achicarlas de tamaño o agrandarlas de tamaño. También con esta herramienta podemos realizar anotaciones sobre nuestra imagen. Hola, esto es una vértebra. Ok, quedó súper grande, podemos achicarlos hasta el tamaño que nosotros queramos y desplazarlo a donde queramos. También, nuestra imagen es de este tamaño, podemos realizar un recorte o una colimación. Seleccionamos la herramienta, vamos a realizar un recorte de este tamaño. Miren cómo la información que nosotros le pusimos se pone dentro del recorte que realizamos, sea cual sea el tamaño. Para revertir nuestro recorte, volvemos a seleccionar la herramienta de recorte. Esta herramienta es para eliminar las herramientas seleccionadas. Esta herramienta es para realizar una calibración de nuestro monitor a cuánto queremos poner nuestra línea horizontal y nuestra línea vertical, por ejemplo. Es del tamaño. El monitor está calibrado a 100. Con esta de acá entro a mi histograma de brillo y contraste. En mi histograma de brillo y contraste puedo regular brillos y contrastes desde acá de una forma un poco más precisa que la que habíamos visto anteriormente. Luego encontramos esta herramienta de colimación que nos permite colimar seleccionando un cuadrado, pero la colimación va a ser de forma redonda. Para revertir esta herramienta vuelvo a presionar mi herramienta. Ahí vamos a dejar recortado. Esta de acá es para un procesamiento avanzado donde podemos girar nuestra imagen y la vemos en crudo. Y acá también podemos ver el histograma de brillo y contraste. Salimos de acá desde salida. Con esta reseteamos nuestra imagen y vuelve a 0, cruda. Con esta hacemos una flecha que nos muestre o nos seleccione una parte específica. Esta de acá es para aplicar calibración a nuestra imagen, es decir, un 1 a 1, nuestro tamaño real con el tamaño que se obtuvo en la radiografía. Esto varía mucho dependiendo de la altura que tenga el colimador del equipo de rayos X, es decir, el emisor de nuestro panel. Con esta de acá obtenemos los datos DICOM que procesó nuestra imagen. Y luego encontramos otras herramientas. Esta de acá nos muestra tamaños. Esta de acá nos dice, según X e Y, qué valor de exposición obtuvo el panel. Y esta de acá vuelve a procesar nuestra imagen. Ahora tenemos los indicios ocultos, vamos a volver a colocar nuestros indicios. Una vez que terminamos y que nuestra imagen está procesada, vamos a dejar así, vamos a darle a bien, es decir, a guardar imagen. Y volvemos a nuestra pantalla principal, donde encontramos nuestras imágenes en lista de estudio. En lista de estudio vamos a encontrar todos los estudios que realizamos a todos los pacientes históricos y nos va a aparecer la cantidad de estudios que realizamos acá y la cantidad de imágenes que hay por estudio. Si hacemos doble clic, podemos reabrir nuestro estudio para procesarlo. Si queremos reabrir nuestro estudio para seguir haciéndole imágenes,
seleccionamos el estudio y vamos acá abajo donde hay un montón de imágenes y un más, agregamos ítems. Y ahí vamos a presionar este ítem de acá y agregamos ítem a ítem particularmente. Por ejemplo, queremos hacer un abdomen ventrodorsal. Apretamos agregar y OK. Ya nos deja nuevamente realizar nuestra radiografía. ¿Queremos eliminarla? Podemos eliminar. Le damos a bien. Para guardar nuestro estudio en la computadora, vamos a presionar grabación de CD acá abajo. Acá vamos a colocarle la etiqueta que nosotros queramos, por ejemplo, prueba. Vamos a seleccionar tu files y esto se configura por primera vez y luego queda por defecto. Apretamos los tres puntitos y vamos a seleccionar TX que está en el escritorio. Seleccionamos esa carpeta y luego acá deseleccionamos DCMDIR y seleccionamos JPG. Esto es para que se nos guarde nuestra imagen como JPG y no como DICOM. Y tiene que estar seleccionada información, así salen todos los indicios que se encuentran en las esquinas de mi radiografía. Una vez que seleccionamos todo esto, presionamos ejecutar. Y se ejecutó nuestro documento con éxito. Esto lo vamos a encontrar en nuestro inicio, ya lo veremos. Si hacemos doble clic en nuestro estudio, podemos encontrar una pestaña al lado de imágenes que habla de reporte. El reporte me deja seleccionar solo una imagen. En caso de tener más, me hace un reporte por imagen. Seleccionamos la imagen y acá hacemos la descripción del título. Hola y el diagnóstico de la imagen. Hola por 2. Una vez que tenemos nuestra descripción, nuestro diagnóstico hecho y la imagen seleccionada, apretamos la impresora Print Report. Así es como se va a ver nuestro reporte, hecho en PDF. Ahora no tenemos el nombre del hospital colocado, pero podemos colocarlo. Le vamos a colocar Print. Acá tiene que estar seleccionado PDF, aceptar. Vamos a seleccionar nuestra carpeta DX y ponemos un título. Luego seleccionamos guardar. Y acá apretamos Exit. Ahí ya nos queda nuestro PDF guardado. Apretamos. Ahora, si yo dentro de mi lista de estudio, por ejemplo, vuelvo a abrir mi estudio, le agrego una imagen más para hacer, y yo quiero presionar finalizar, no me va a dejar porque hay estudios, hay artículos que no están examinados, pero voy a terminarlo igual. Yo puedo cargar un paciente como emergencia. Vengo acá y cargo un paciente por defecto. Nos va a aparecer. El paciente por defecto es un gato y va a tener columna lateral y columna ventrodorsal. Es muy importante que nosotros seleccionemos el animal que vamos a realizar la placa y la incidencia específica, ya que el software tiene por defecto valores de procesamiento internos para cada parte del cuerpo según el animal. Estos valores que nos aparecen acá son solamente de referencia, ya que el panel no sabe qué equipo de rayos tenemos nosotros. Si yo pongo terminar acá, no me va a dejar guardar el estudio, pero voy a darle OK igual. El estudio no va a quedar en lista de estudios, sino que va a quedar en lista de trabajo. Es decir, queda en una cola para el día de mañana retomar mi examen. En caso de querer borrarlo, presiono la X y mi estudio se elimina. Para salir del software, aprieto salida. Una vez en el escritorio, vuelvo a encontrarme con la carpeta DX, donde están mis diagnósticos guardados. Entro a la carpeta prueba, que es donde habíamos colocado la etiqueta, entro a este y encontramos nuestra imagen guardada. En el inicio, porque no seleccionamos la carpeta prueba, pero en el inicio nos quedó nuestro PDF guardado. La computadora se puede conectar a internet, por lo que podemos tener WhatsApp o el mail y poder enviarles estos archivos a los tutores de los pacientes.
Muchas gracias, quedamos atentos a cualquier comentario.